La película cuenta una historia fuerte y muy cruda. Fue una película que no creo que vuelva a ver pronto porque no es ligera, me provocó mucha tristeza e impotencia, como suele pasar con las películas que abordan problemas reales y actuales. Ver cómo el sistema estaba corrupto y la gente que buscaba cierto tipo de redención se ve con las manos atadas fue bastante desalentador. Pero en contraparte, ver que hay gente como el obispo llena de esperanza aún en los peores momentos y que está dispuesta hasta dar el último esfuerzo por mantener viva esa esperanza es bastante reconfortante. Así es que, aunque no creo verla de nuevo en un futuro cercano, te puedo asegurar que al final de la película me quedé con una sensación bastante positiva. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa es la siguiente: después del conflicto de segregación racial que se vivió en Sudáfrica por varios años, el gobierno del nuevo presidente Nelson Mandela busca promover por iniciativa del arzobispo Desmond Tutu una política de indulto para algunos criminales condenados a cambio de una sincera muestra pública de arrepentimiento. Esta medida genera mucha polémica en varios sectores del país. Sin embargo, el arzobispo está convencido de que su país, más que mano dura, necesita misericordia para poder levantarse después de años de vivir bajo una violenta opresión. En medio de esta iniciativa, el arzobispo se ve relacionado con un exmilitar condenado por distintos crímenes, a quien le tendrá que arrancar una confesión aparentemente imposible. Esta relación llevará a ambos al filo de su resistencia emocional y espiritual, lo que provocará que deban tomar decisiones determinantes para el resto de sus vidas. Antes de entrar a mis 3 momentos de la película, quiero recalcar el valor principal que esta historia puso sobre mi mesa y que yo pongo sobre la tuya. ¿Qué tan grande es nuestra capacidad de perdón? ¿Qué tan real es nuestra disposición a perdonar a quien necesita ser perdonado? El perdón es un valor muy poco atractivo hoy en día. Por lo regular, en la cultura popular se nos propone la idea de una concepción algo torcida de justicia, entre comillas, entendiéndola más como un si me hicieron, lo justo es que yo también haga. Incluso entre los mismos católicos es muy común leer o escuchar comentarios que simplemente no son compatibles con el concepto de perdón. En los grupos juveniles o en las comunidades parroquiales es muy fácil escuchar sobre rencillas entre unos miembros y otros por alguna cosa que pasó en algún evento o algo así. En las familias y en las relaciones de pareja es lo mismo. El perdón no suele entrar en el catálogo de prioridades. Incluso en redes sociales abundan los gurús que nos venden la idea de soltar a las personas tóxicas de tu vida, pero nos proponen hacerlo como si se tratara de agitar una varita mágica y listo, todo queda guardado en un cajón que nunca más abriremos. Y ojo, no digo que está mal tratar de dejar atrás las cosas que nos dañan. Lo que señalo es que poca gente nos invita a perdonar y me parece urgente que aprendamos a hacerlo como individuos y como sociedad. Y como cristianos es aún más urgente porque nuestra fe nos compromete a seguir un modelo de perdón que raya en lo irreal. De nada nos sirve vivir rezando perdónanos como también nosotros perdonamos si no practicamos ese perdón día a día para fortalecer nuestra disposición a perdonar y así estar preparados para cuando llegue el momento de perdonar algo realmente difícil. Ahora sí, vamos con mis 3 momentos de la película. Momento 1, el diálogo en la cárcel. El arzobispo Tutu arranca con su programa de indultos de forma bastante satisfactoria. A pesar de los reproches de algunos grupos, en general ha conseguido una sensación positiva en su país. Sin embargo, pone en peligro todo lo que ha conseguido hasta ahora al considerar la petición de perdón que ha hecho Piet, un exmilitar con fama de haber sido bastante despiadado. El obispo decide tener una serie de reuniones con el preso a pesar del consejo de sus colaboradores, quienes están en contra de esa idea. Él sabe que hay pocas probabilidades de que le otorguen el indulto debido a la gravedad de sus crímenes y a la actitud con la que siempre los afrontó, pues no se ha demostrado arrepentido de lo que hizo nunca, pero mantiene la esperanza de que algo bueno pueda salir de esas reuniones. Después de varios encuentros, vemos cómo, a pesar de la tensión que los rodea, el arzobispo y el prisionero se van conociendo mejor y van entablando una relación. En una de sus visitas, el arzobispo
arzobispo le pide a Piet que colabore con el gobierno en un caso de asesinato y violación en el que él estuvo involucrado, pero este se rehúsa a hablar de cualquier cosa que se pueda relacionar con el caso. Después de una acalorada discusión, el arzobispo Tutu le dice a Piet: estás encerrado en 2 prisiones. Esta, la prisión física, y la de tu corazón. Me atreveré a tomar como ejemplo para este tema a la familia de una amiga. Son una familia muy grande, creo que ella tiene 8 o 9 tíos y cada uno tiene entre 3 y 5 hijos y varios de ellos ya tienen a sus propios hijos. Te podrás imaginar la cantidad de gente que aparece cuando hay una reunión. En cuanto los conocí pude ver que son gente muy alegre y amable. Bromean con mucha facilidad y son muy apapachadores todo el tiempo, se dan abrazos, se dicen cuánto se quieren. Sin embargo, entre ellos suelen estar divididos en grupos de hermanos y dependiendo del grupo en el que te encuentres es con quien te hablas y con quien te puedes reunir. Un par de hermanas llevan más de 15 años sin dirigirle la palabra al resto. Otras 2 se distanciaron de la mamá de mi amiga porque otra hermana le tiene un rencor enorme por quién sabe qué cosa y convenció a las otras 2 de que debían elegir bando. O están con ella o están con su otra hermana. Otro hermano pasó como 6 años sin hablarle a ninguno de los demás porque se sintió abandonado e ignorado en una situación que pasó algo muy complicado. Y así podría seguir describiéndote varias subdivisiones entre todos los hermanos. Para mí es impactante ver cómo todos ellos pueden ser personas tan amables y aún así ser incapaces de perdonarse entre ellos mismos. He tenido la oportunidad de platicar con varios de ellos y todos hablan de sus hermanos con mucho cariño y nostalgia. Es fácil ver que se extrañan y que disfrutarían estar juntos de nuevo, pero son incapaces de soltar eso que están cargando. Y no lo digo en el sentido de que no quieran soltarlo, lo digo en el sentido literal. No saben cómo ni tienen las herramientas necesarias para hacerlo. Por eso no me gustan esos gurús que te invitan a soltar, así sin más, como si todo dependiera de un acto espontáneo en una tarde inspirada y ya. Para saber soltar se necesita un acompañamiento profesional, una preparación interior adecuada y mucho compromiso con aquellos a los que amas. San Juan Pablo II decía que no hay peor prisión que un corazón cerrado. Y así como el arzobispo Desmond le decía a Piet, también nosotros podemos llegar a convertir nuestro corazón en una prisión y vivir en ella por muchos años si no nos disponemos a hacer lo necesario para conseguir perdonar lo que sea necesario perdonar. Es triste ver cómo a pesar de tanto amor que existe entre ellos, su relación se va deteriorando día con día por esa incapacidad de perdonar. Cada uno de nosotros debemos aprender a detectar en qué relaciones estamos guardando rencores y hacer lo necesario para aprender a perdonarlos antes de que se nos escapen de las manos o que ya no tengamos la oportunidad de resolver las cosas con esa persona. Momento número 2, el pasado de Piet. A través de un flashback nos muestran un poco de la infancia de Piet y podemos ver que él era un niño feliz. Nadie hubiera pensado que ese niño se convertiría en alguien capaz de matar a sangre fría. Lamentablemente, esa felicidad se ve opacada por el abuso de poder que su papá ejercía sobre él. Sumado a eso, vemos cómo las ideas racistas con las que su papá comulgaba fueron marcando la pauta de su educación. Todo esto fue trazando un camino sin muchas salidas para Piet. Ese niño en definitiva fue víctima de las circunstancias que lo rodearon. Entiendo que eso no lo libera de la responsabilidad de sus actos ya adulto. A final de cuentas, él creció y tomó sus propias decisiones. Pero creo que es necesario detenernos un momento y preguntarnos, ¿qué tanta libertad tuvo para tomar esas decisiones? En términos sociales, por así decirlo, claro que era un hombre libre, pero hablando de su conciencia, me surgen algunas dudas porque su forma de entender el mundo y sus decisiones seguramente estuvieron condicionadas por la educación que recibió. Les pongo un ejemplo algo tonto, pero quizá ilustrativo. A lo largo de toda mi vida, una cena que aparecía repetidamente en el menú de mi casa eran taquitos enrollados de jamón con crema o mayonesa hechos con tortilla de harina. Nos daban de cenar eso por lo menos una vez cada 2 semanas, yo creo. Para mí era una cena habitual de cualquier hogar mexicano y pensé eso durante muchísimos años. Fue hasta que tuve 18 o 19 años que me di cuenta de que entre todas las familias que conocía éramos la única que comía eso.
Ahora sé que no es una cena común, pero todavía me hago de cenar mis taquitos de jamón de vez en cuando, pues porque estoy habituado a ellos. Y aunque nadie más los coma, para mí son una opción segura de una cena casera disfrutable y estoy conectado emocionalmente a ellos. Ahora, si el cerebro de una persona se puede habituar de esa forma a un alimento, imagina cuánto más se puede habituar a una forma de pensar, a los principios de vida que un padre o una madre le inculcan. Quiero ser muy cuidadoso con el tema de la responsabilidad. No quiero hacerte pensar que personas como Piet no son responsables de sus actos solo por las condiciones en las que fueron educados. Más bien, con todo esto, busco que debemos aprender de dónde viene el comportamiento de las personas. Claro que no siempre conoceremos las circunstancias en las que fueron educados, pero debemos ser capaces de darles el beneficio de la duda. Y no solo debemos ser capaces, creo que estamos obligados a hacerlo. Para ser capaces de perdonar, primero debemos ser capaces de comprender que la gente es como es y hace lo que hace en gran medida porque sus circunstancias los han llevado a ser así. Te propongo esto porque entendiendo de dónde viene su comportamiento, nos será más fácil perdonar y no cargar con rencores y odios innecesarios en nuestra vida. Además, también nos ayudará a seguir viéndolos como personas, o sea, no deshumanizarlos, y les podemos ofrecer un trato digno a pesar de lo que hayan hecho. Estoy seguro de que todo eso se puede llegar a traducir en un arrepentimiento sincero y un posible cambio de vida. Y momento número 3, la relación de Piet con Benjamín. En medio del patio de la cárcel todo parece transcurrir de forma habitual. Por un lado están los idealistas extremos de la pandilla 28, todos de color, todos personas de color, dándole la bienvenida a un chico menor de edad. El pobre contestó mal la pregunta de prueba para integrarse a la pandilla y ahora está recibiendo una paliza. Del otro lado está Piet, junto con algunos compañeros suyos, todos personas blancas, observando con desaprobación lo que está sucediendo, dándonos a entender que para él ese sistema que manejan los de la 28 no tiene sentido. A unos metros de ahí, los guardias, también blancos, observan. Parecen meras estatuas, inexpresivos, inamovibles, solo observan. Esto pudo ser una escena rutinaria en aquella cárcel, pero algo sucedió de forma distinta ese día. El arzobispo Tutu vio algo especial en Piet y gracias a que insistió en tener esos encuentros con él, a Piet se le presentó una oportunidad que él consideraba extinta en su vida, la oportunidad de hacer lo correcto. Mientras Piet considera la petición del arzobispo para testificar en el caso de asesinato y violación en el que participaron él y algunos de sus compañeros que todavía estaban activos como militares, Piet comenzó a tener algunas consideraciones inesperadas. Benjamín, el chico maltratado, desesperado del maltrato que está recibiendo, decidió intentar matar a Piet, el enemigo número 1 de la 28, para ganarse el respeto de la pandilla. El potencial asesinato termina en un ridículo intento con Benjamín en manos de un Piet que, si bien físicamente había salido ileso, en su interior estaba derrumbándose. Se veía reflejado en la situación de Benjamín, un chico indefenso al que las circunstancias de violencia a su alrededor lo orillaron a ser alguien que no era. Aquí es donde comienzan a verse los resultados del proceso que el arzobispo llevaba con él. Piet toma algunas decisiones que ponen en mucho riesgo su vida con tal de proteger al chico que intentó asesinarlo. Cuando Piet se dejó tocar el corazón por el arzobispo, fue inevitable que se comenzaran a caer las barreras que construyó en su interior y eso lo llevó a sentir compasión por este chico. Yo le adjudico eso a que comenzó a recorrer un camino de perdón. Buscaba ser perdonado y buscaba perdonar. Estoy convencido de que cuando uno comienza a recorrer el camino hacia el perdón, es seguro que los beneficios que surjan de eso tocarán la vida de las personas a su alrededor. Ya no podía enmendar el daño causado, no podía devolverle su hija a aquella madre desconsolada, no podía devolverle la dignidad que le arrancó a esa joven, pero por más irreal que nos pueda parecer, optar por el perdón siempre nos da una nueva oportunidad para hacer lo correcto. Me encantó esta parte de la película porque a pesar de que Piet creció en medio de circunstancias que lo dañaron muchísimo y que lo llevaron a recorrer un camino horrible a lo largo de su vida, podemos ver cómo la compasión que el arzobispo le ofreció fue suficiente para ablandar su corazón. Me imagino que la mayoría de nosotros no tendremos la oportunidad de relacionarnos con un asesino metido en una cárcel, pero estoy seguro de que sí tendremos la oportunidad de conocer gente que está viviendo un infierno interior lleno de rencores y de dolor.
Y nosotros podemos ser ese detonante de cambio en sus vidas. ¿Cómo? Siendo compasivos, viendo lo bueno en las personas, dándoles la oportunidad de desahogarse, ofreciéndoles ser escuchados, compartiéndoles una que otra palabra que les pueda conducir por el camino del perdón. Es muy probable que no nos toque ver los frutos, quizá incluso no haya frutos y nos topemos con unos oídos sordos o un corazón inamovible ante lo que hagamos nosotros, pero no debemos perder la esperanza. Si conocemos a alguien que vive su infierno interior, hagamos lo que está en nuestras manos para ofrecerle consuelo y la oportunidad de cambiar las cosas. Y bueno, ya como conclusiones, es una película fuerte y cruda. Lo más impactante es que está basada en hechos reales y pensar en eso me apachurra el estómago. Si la vas a ver, sé consciente de que no es una película que pasará desapercibida en tu interior. Como siempre te recomiendo que la veas con tus compañeros de comunidad, con algunos amigos o con tu familia, con alguien a quien le guste reflexionar sobre la vida y al terminarla se hagan estas preguntas y compartan sus respuestas. Primero, ¿qué pasos concretos puedes dar hoy para identificar los rencores que aún guardas en tu corazón y comenzar a transformarlos en oportunidades de reconciliación antes de que sea demasiado tarde para hacerlo? Segundo, ¿cuáles creencias o hábitos en tu vida crees que están profundamente influenciados por tu educación o experiencias pasadas y cómo podrías utilizarlos para desarrollar una mayor comprensión y compasión hacia los demás, especialmente hacia quienes actúan de forma que te resulta difícil perdonar? Y por último, ¿en qué momentos de tu vida has tenido la oportunidad de ser compasivo con alguien que enfrenta un infierno interior y cómo podrías prepararte mejor para ser ese detonante de cambio en las vidas de quienes más lo necesitan? Ya sabes, si tienes problemas para encontrar la respuesta a alguna de estas tres preguntas, escríbeme en mis redes sociales y te ayudo a encontrar la manera de resolverlas. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten, nos encontramos pronto, que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.